Problema 27 de luz. Nos dice que una superficie plana separa dos medios de distinto índice de refracción. N1 es igual a 2, N2 es igual a 1,4. Incide este rayo luminoso y pasa al medio 2. Como he dibujado estos dos rayos como el medio 2 es un medio de menor índice de refracción, el rayo se pega menos, es decir, lo he separado de la normal. Y luego dice que los rayos reflejados, que el rayo reflejado y refractado forman un ángulo de 90 grados. Recuerda, aunque muchas veces no lo consideremos, que aunque se produzca refracción, también se produce reflexión. Aunque esto, que exista además un rayo reflejado, solo lo consideraremos en los problemas en los que tengamos que hacer cálculos con él. Bien, entonces dibujamos el rayo incidente, el rayo refractado que se pega menos a la normal y el rayo reflejado. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces, para los dos he puesto I. Y por otra parte, según nos dice el problema, el rayo refractado y el reflejado forman un ángulo de 90 grados. Bien, pues vamos a aplicar la ley de Snell a la refracción. Índice de refracción del medio 1. 2. Por el seno del ángulo de incidencia, igual. Índice de refracción del medio 2. 1,4. Por el seno del ángulo de refracción. Pero, ¿qué podemos hacer aquí? Tenemos una ecuación y dos incógnitas. Necesitamos una segunda ecuación. ¿De dónde sale? Fíjate en la normal. Sumemos todos los ángulos que están a la derecha de esta normal. Es decir, yo sumo todos estos ángulos. ¿Cuál es la suma de todos estos ángulos? Pues será 180. Es decir, que R más 90 más I tiene que ser 180. R más 90 más I es igual a 180. Y fíjate, R más I será igual a 90. Cuando la suma de dos ángulos es 90, ¿estos ángulos cómo son? Son ángulos complementarios. Si queréis podemos poner que R es igual a 90 menos I. Bien, pues sustituimos en la ecuación que hemos obtenido en la ley de Snell, 2 por el seno del ángulo de incidencia es igual a 1,4 por el seno de 90 menos I, que es el ángulo de refracción. Pero, ¿cómo podemos avanzar aquí? Pues precisamente porque son ángulos complementarios. El seno de 90 menos I es igual al coseno de I. Por ejemplo, el seno de 60, que es 90 menos 30, es igual al coseno de 30. Es decir, lo que vamos a hacer en esta ecuación, todo esto lo dejamos igual, donde tenemos seno de 90 menos I, vamos a poner coseno de I. Pasamos el coseno al primer miembro, el 2 al segundo, y tenemos que seno de I dividido coseno de I es igual a 0,7. Pero seno entre coseno es la tangente. Tangente de I es igual a 0,7. Y ahora hacemos el arco tangente, con lo cual obtenemos el valor de I, que es de 35 grados. Y como hemos visto antes, R es igual a 90 menos I, es decir, que R es igual a 90 menos 35, 65 grados. Aquí tenemos las soluciones de los dos ángulos de incidencia y de refracción. Vamos a ver el apartado B, que dice entre qué valores tiene que estar comprendido el ángulo de incidencia para que se produzca rayo refractado. A ver,
hay una serie de problemas que preguntan lo mismo de distinta manera. Te pueden decir, halla el ángulo límite para que el rayo no se refracte. Halla el ángulo límite hasta el que se producirá la refracción. En fin, distintas formas de preguntar ángulo límite. Ángulo límite. Bueno. He puesto un rayo de incidencia para el cual el ángulo de refracción es de 90 grados. El ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción es de 90 grados le llamamos ángulo límite. Aplicamos la ley de Snell, 2 por el seno del ángulo de incidencia, que en este caso es el ángulo límite, 1,4 por el seno del ángulo de refracción, que ahora es 90 grados. Despejamos el seno del ángulo límite, nos da 0,7, L es igual a arcoseno de 0,7, que es igual a 44,42 grados. Vale, pero ahora, ¿cómo resolvemos el ejercicio tal como nos lo dicen? ¿Entre qué valores tiene que estar comprendido el ángulo de incidencia para que se produzca rayo refractado? Entonces, para discutir esto, he puesto en líneas discontinuas en azul dos rayos. Un rayo 1 con ángulo de incidencia menor que el ángulo límite y un rayo 2 con ángulo de incidencia mayor que el ángulo límite. Para ángulos inferiores al ángulo límite, como es el caso de 1, sí se producirá refracción. Para ángulos de incidencia superiores al ángulo límite, por encima del ángulo límite, recuerda que se produce únicamente reflexión, el fenómeno que llamamos reflexión total. Por tanto, para que se produzca refracción, el ángulo de incidencia tendrá que ser menor que el ángulo límite, es decir, que el ángulo de incidencia tiene que ser menor de 44,42 grados. Incluso podríamos incluir el ángulo límite y decir que el ángulo de incidencia tiene que ser menor o igual de 44,42 grados. Como ves, este ejercicio tiene un poquito más de dificultad. Léelo detenidamente, repasa el vídeo detenidamente, visualízalo varias veces y luego lo haces.